¿Sus hombres pierde usted en la ofensiva del 89? Fíjate que tuve suerte porque muertos no tuve, Giovanni. ¿De su pelotón? No, de mi pelotón solo tuve alrededor de 5 heridos. Uno Sí. queda amputado de las piernas, ¿no? Sí, solo que él fue en una operación posterior. El sargento Castillo Girón, en el volcán de A uno San se le Salvador. prenden las retinas con una granada. Sí, sí. A otro le cruzan glúteo izquierdo, otro el brazo. Usted termina, normalmente usted tenía ¿cuántos hombres en su unidad? Yo comencé la ofensiva con 22 hombres. Lo termina con 18, ¿verdad? Sí, le termino con 15, la termino. Con 15. Sí, entonces... Bueno, y hay una serie de gracias, y hay un momento en el que me gustaría que usted me lo comentara y que nos comentara. Es un momento, son dos momentos, hay muchos más, pues, pero estos dos momentos son particularmente, yo lo he hablado con algunos amigos y he dicho, ¿qué cojones de este hombre para escribir esto, no? Lo suyo, pues no para, yo sé que para la guerra es ni tan cojones, pero también hay otras cosas que, ¿verdad? Usted cuenta que entra a una casa durante la ofensiva, está agitadísimo, la adrenalina al máximo, han perdido posiciones, de hecho se siente casi un tono de derrota en lo que usted está narrando, se sienten derrotados prácticamente, esto es en la colonia Escandia, en Ayutuxtepeque, en la colonia Escandia, y usted como jefe de esta unidad entra a una casa, está vacía, pero en un cuarto hay una muchacha guapa, una muchacha hermosa. Muy bonita. Y usted da por hecho de que es un trofeo de guerra, pues usted entra y usted comienza a desnudar, a quitar los arneses y... Realmente no terminé de desnudarme, pero sí, mi intención era violarla, Giovanni. Así te lo digo claramente, esa era mi intención. La adrenalina, me acababan de herir, una emboscada que me habían hecho, yo estaba súper enfadado y entré a la habitación y la vi, una joven, 19 años, muy bonita, y yo incluso le llamo Madonna por su parecido con esta cantante norteamericana. Usted le dice a sus soldados, quédense afuera, cierra la puerta. Sí, y a un lado el fusil, y su mirada se cruzó con la mía y ella entendió a qué iba a ir yo. ¿Algo se mueve en la cama? A un lado hay un montón de ropa, cobijas y otras cosas, y algo se mueve, inmediatamente agarro mi fusil y apunto. Es el reflejo. Sí, ¿no? el reflejo. Entonces ella gritó y se fue y sacó una bebita, era su nena, su niña, y eso fue un choque para lo que yo no estaba preparado. Ahora, aquí cualquiera que lee este libro se va a hacer la pregunta que yo le voy a hacer ahorita. ¿Y con qué derecho usted, por estar enojado, por estar en guerra, es parte de la formación de un oficial de la Tlacal, de que ve a una muchacha sola en una casa y siente que tiene derecho a... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue una debilidad personal o qué fue lo que pasó ahí? Una debilidad personal. De hecho, si mis superiores se hubiesen dado cuenta, me hubieran procesado. En esos días no contemplábamos ningún tipo de violaciones. Las más simples violaciones, como fumar un puro de marihuana, significaba expulsarte del ejército. Entonces, esa fue una debilidad personal mía, nada más. Usted, si un combatiente bajo su mando le hubiera pasado esto y usted hubiera estado en una posición más serena, ¿qué medida hubiera tomado usted con esto? Inmediatamente lo tenés que... Hay un procedimiento operativo normal, lo desarmás y lo remetís a tu superior con un pequeño informe donde decís las circunstancias y todo eso, y quienes pueden declarar al respecto. Le tomás datos a la persona en cuestión. El capitán Gerardo Santos cuenta con mucha honestidad esto y hace unas reflexiones sobre este punto, y claro, desde la perspectiva actual, donde él tiene una esposa, su familia, y él dice que ha encontrado la paz del guerrero, que le llaman, ¿no? Para que es una hermano. reconciliación, ¿verdad? Y esto fue un hecho. Pues hay otro hecho que es importantísimo, y es un momento donde usted en pocos días se concentra gran volumen de fuego, horas y horas y horas de combate, de tensión, de adrenalina, y hay un momento, una batalla en Ayutuxtepeque donde ustedes pierden posiciones, van perdiendo posiciones, y hay un momento donde usted confiesa acá que estuvo a punto de tirar la mochila y el fusil y salir corriendo. De hecho, la mochila la tiré, Giovanni. En defensa de su cacaste, ya. Sí, yo iba a salir corriendo, iba a abandonar a mis soldados. Lo que les juré nunca hacer, lo iba a hacer en ese momento. ¿Qué le pasó?
¿Fue un quiebre de qué tipo? O sea, ¿Emocional, psicológico? teníamos habíamos hecho 3 líneas defensivas con mi pelotón, quedamos abandonados en el frente, las otras unidades retrocedieron, solo había una calle por donde poder escapar, que estaba bajo el fuego de los francotiradores de la guerrilla. Nos fueron sacando y sacando de las posiciones a puras cargas de TNT, y al final, cuando me vi en la última posición ya sobre la calle, pues mi vida, no me quiero morir, yo no quiero morir aquí. Y me quité la mochila y la tiré. Y cuando me quité la mochila y la tiré, todos mis soldados inmediatamente me voltearon a ver. Sabían inequívocamente que esa era una señal de que nos íbamos a correr. Y veo la cara de mis soldados y con los que compartí cosas más espeluznantes que esas, y que en otro próximo libro lo vas a ver en Guazapa y en Chalatenango, y de repente estabas ahí y yo los voy a dejar, me voy a ir y yo me voy a salvar y ellos. Y entonces ese temor que te inunda de querer salir corriendo, de repente hay un cambio en mí en el sentido de que, bueno, murámonos aquí, pues. Si uno no supiera, si yo fuera suizo y yo no tuviera la más remota idea de qué fue la ofensiva del 89, de la composición de las fuerzas, y no tuviera ni idea del tipo de combatiente promedio del FMLN y el tipo de combatiente promedio del ejército, si yo no tuviera ni idea, si fuera suizo, hay algunas páginas acá que a mí yo podría decir, este es Rambo, ¿no? Hollywood. Este es Hollywood, este es Rambo. Usted cuenta, por ejemplo, unas rupturas de cerco o tomas de trinchera en Tehutepeque, la Sacamil, mexicanos, que realmente son épicas, donde usted va con un pie dentro de la tanqueta, con el otro pie afuera, yo creo que lleva un 90, sí, ¿verdad? Y donde, por ejemplo, usted incendia el cuarto piso entero de 4 edificios, por ejemplo, pues, a noventazos, ¿eh? No, esos fueron con la 50, porque la 50 entre las balas normales lleva una incendiaria. Entonces, y eso para bajar los francotiradores. Para bajar los francotiradores. Y usted hace mucha mención de este tipo de operativo combinado, que a usted tiene mucha crítica sobre la estrategia en ese momento, donde hacían avanzar la caballería sola, es decir, las tanquetas solas sin acompañamiento de infantería, ¿verdad? Y la exponían a las tanquetas, a los rockets, pues, a los RPG-7, ¿no? Los bastones chinos o soviéticos, y hubo mucho fracaso por eso, y usted proponía de que avanzaran juntas infantería y tanquetas para proteger al carro de los francotiradores, ¿no? Pero no se hizo siempre así, y eso provocó unos desastres para ustedes terribles durante la ofensiva, ¿no? Sí, tenías que entender una cosa, nosotros no estábamos preparados para una lucha urbana. Si bien es cierto, algunas promociones, como la mía, cuando fuimos a Fort Benning recibimos un curso de guerra urbana, o sea, lo recibimos nosotros como oficiales. Nuestras tropas no recibían ese tipo de entrenamiento porque no estábamos, la ofensiva del 10 de enero de 1981 era algo demasiado lejos ya en la historia, cuando nos ubicamos en 1989. Entonces, tú reunís una amalgama de unidades, jalás caballería, viene la Tlacá, otras unidades, bueno, vamos a entrar aquí, pero ¿cómo vamos a entrar? Entonces ahí viene la cuestión de los rangos. Quien tiene el mayor rango es el que dice cómo vamos a entrar. Y entonces y a eso agregarle la diferencia del arma. Caballería está diseñada para ejecutar acciones rápidas de reconocimiento y de seguridad, ¿verdad? Y en este caso lo estábamos utilizando para romper frontalmente las defensas del enemigo. Entonces la cuestión era, ¿rompen ellos solos o rompen con nosotros? La caballería, o sea, tú en tu tanque mirás al infantero, no, porque ¿este qué me va a ayudar? Yo aquí tengo blindaje, tengo poder de fuego, ametralladoras, cañones. Sí, el francotirador. Pero el francotirador no te va a lesionar a una tanqueta. Bueno, no te la va a lesionar, pero te permite que algunas escuadras antitanques se ubiquen y que pase lo que pasó en el Escalón. Pues. De las tanquetas incendiadas y la gente muerta. Entonces, conciliar ese tipo de opiniones, cuando en mi caso yo apenas soy subteniente, pues
No siempre pasa así, y así ha sido en todas las guerras, Giovanni. Siempre hay alguien que dice, hagámoslo así, pero como es de menor rango, no le hacen caso. Entonces se van por las decisiones tradicionales, por así decirlo. Y recuerdo que un oficial de caballería decía, no, vamos a entrar, vamos a cañonear, nos retiramos y después entra la infantería. Y eso fue motivo de fracaso. Claro, lo que pasa es que el jefe táctico, el jefe en el terreno es el que sufre las consecuencias. ¿no? Y usted en ese momento era puro combatiente. Puro combatiente con mi soldado. Bueno, sí, incluso me acusaron de haberme robado una tanqueta para irse a entregar a la guerrilla. Me había desertado con toda la tanqueta. Sí. Y te digo, y esas cosas, Giovanni, no las hace uno porque yo soy rap. No, si es que en ese momento te invade una furia de que tus mismos compañeros te abandonan a sus propios compañeros en la emboscada, y entonces tú ya no pensás con aquello de me voy a salvar porque sabes que vas a morir. Le voy a hacer una pregunta. Yo le decía, hace poco estuvo acá el comandante Balta de la guerrilla, Juan Ramón Medrano, y él afirma en su libro, dice, bueno, que yo me acuerdo, en 20 años que fue guerrillero, Balta dice, yo no maté a nadie a sangre fría, puedes decir, pum pum, ¿no? Sino que yo combatí. Balta estuvo en cientos de combates, pues. Por ejemplo, el combate de Usulután, que fue 8 días, ¿verdad? Día y noche, ¿no? Una de las grandes operaciones urbanas. Y Balta dice, pero yo no me acuerdo haber disparado durante toda la guerra contra alguien así, ¿cómo se llama? Viéndolo. Casi cuerpo a cuerpo, pues si no, disparar en combate. Usted, en cambio, cuenta en su libro, por lo menos en 3 ocasiones, usted asume de que usted mató directamente al guerrillero. En un caso le hunde un puñal a uno, ¿verdad? Porque usted no tenía otra arma en ese momento, sino que el guerrillero tenía un puñal. Sí. Entonces tenían yataganes, pues, ¿verdad? A una muchacha que la parte, pues, en Guazapa, ¿verdad? Ella va en la retaguardia y usted en la vanguardia del equipo. Y hay otros 2 casos, creo, en los que usted asume directamente y lo maté, pues, a unos muchachos que ya se habían librado en la primera, y en la segunda usted los mata a muy corta distancia, y eran más de 4, creo, a los que se mueren ahí. Por un lado está el relato de Balta, donde Balta dice, en 20 años que fui guerrillero, yo no me acuerdo de haber matado a nadie así, y yo a Balta le creo. Usted asume estas muertes. Ya pasó la guerra, ya estamos en paz, pues. Usted tiene hijos, ya se... Voy a tener mi primer hijo. Va a tener su primer hijo, tiene su familia, tiene su esposa y tal. Este tipo de cosas, ¿cómo se viven? Es decir, cuando uno ya está solo en la casa y... Te voy a decir una cosa, Giovanni. El orgullo que yo sentí para algunos proezas, y para mí, pues, hechos de guerra, ya no lo siento. Y consideré en su momento, en conversaciones con mi esposa, que era necesario que este testimonio lo diera de esa manera. Se refiere a la crudeza con que está narrado. Para que los jóvenes que ahora ves ahí quemando buses y todo eso, entiendan que... Sí, jugando a la guerra. Una guerra es cruel, Giovanni. Y no sabes cómo vas a morir. Y podés morir de formas desagradables, hundiéndote un puñal en algunos casos, muriendo casi partido por la mitad por la ráfaga de una ametralladora, o como cuenta el comandante Balta, con los sesos regados en una esquina. Entonces son cosas que la gente como que no logra visualizar el sufrimiento que es una guerra. Le voy a hacer una pregunta directa, capitán, y yo estoy obligado a hacérsela a usted, y créame que lo mismo, o sea, cuando ha habido aquí gente del PC, comandante Dagoberto Gutiérrez, por ejemplo, le ha hablado de las imputaciones de secuestro a su fuerza, de las que fue objeto Chafik, de esas imputaciones, ¿no? A Balta el caso de Roque Dalton, obviamente, ¿verdad? Con Fermán, Cienfuegos, hemos hablado de cosas muy incómodas y ha tenido que responder. Le voy a decir, la agrupación a la que usted pertenece está acusada reiteradamente de haber cometido vilezas en la guerra, vilezas, ¿no? Le estoy hablando de cosas muy concretas como Cerro Pando, Poza Honda y El Mozote, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras, pues. ¿Está usted orgulloso de haber pertenecido a una unidad que tiene esas acusaciones encima? Claro que estoy orgulloso. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Tú dices, le preguntás, por ejemplo, a un Boina Verde, y usted estuvo orgulloso de haber participado con los Boinas Verdes en la guerra de Vietnam. Es que tú tienes que entender una cosa, mano. Las unidades como institución
no son responsables de los que 2 o 3 personas puedan hacer, mi caso concreto, pues, ¿tú crees que el Atlacat hubiera sido el responsable de esa violación? Que los comandantes del Atlacat me ordenaron hacer esa violación. Claro que no. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que es una línea institucional y un libretazo, digamos. Y un libretazo que nos podemos tomar alguno. Ahora, con esto no te estoy en ninguna manera aceptando o afirmándote algunas cosas. Primero, porque yo no las viví, no estuve en Atlacay en esa época. Sin embargo, uno de mis libros se lo dedico al batallón Atlacay, donde estoy haciendo toda esa serie de investigaciones. Entiendo que incluso ese libro lo está trabajando complementando relatos y su fuente con comandantes guerrilleros, de la guerrilla, ¿no? Con los que usted está hablando. Ahora, mira, ahora se ha dado una situación en la que mis investigaciones históricas me han llevado, como te digo, al otro lado de la colina, y muchos miembros de la exguerrilla pues colaboran en mis investigaciones, incluso compañeros míos militares. Y el próximo libro que va a salir, primero Dios, el otro año, que es la historia de los paracaidistas, vas a ver el contraste de las grandes batallas de los aerotransportados versus las grandes batallas que la guerrilla libró contra los aerotransportados. Hay una cosa, se nos está yendo el tiempo bien a prisa. Sí. Lamentablemente, hay una cosa que les voy a decir, amigos, y es la siguiente. Uno, la ignorancia, el fanatismo ideológico tiende a fabricar diablos a la medida de eso, de la ignorancia y del fanatismo. Diablos a la medida de eso. Y es bien fácil juzgar y mucho más fácil condenar. Y lo fácil hay que desconfiar, lo difícil es comprender, entender. Y para entender, el primer paso es conocer, Aquí hay un relato, un testimonio personal, Días de Trueno, del capitán Gerard Bonsantos, que nos permite conocer lo que pensaba, lo que sentía, lo que piensa y lo que siente un hombre de ese lado de la guerra, es decir, de esa unidad militar, que no solo es esta unidad de la que yo he dicho reiteradamente fue acusada o ha sido acusada de estas tropelías, sino que también fue la élite y en muchos sentidos la defensa estratégica de la nación. Es decir, el ejército no se quebró en el 89 en gran parte por lo que hizo la agrupación Atlacatl, ¿no? Y no solo eso, hay una historia que te voy a contar en otro libro, que es una ofensiva que hizo la guerrilla posterior en el 91, en la que casi nos ganaron, lo que no consiguieron aquí en el 89 lo iban a conseguir en Chalatenango, declarándose territorios liberados, donde una serie de unidades del ejército fueron enviadas y todas fueron derrotadas. Fue un desastre eso. Un desastre. Medio lo esboza aquí, ¿Así? Un desastre completo. Y sí, nos reúnen a nosotros en la plaza de armas del batallón Atlacatl, los grandes líderes militares, y nos dicen claro y pelado: si ustedes no pueden, perdemos. La foto en la portada, bueno, en la contraportada hay una fotografía. Yo quisiera que me acercaran la cámara, Manuel. Manuel es el realizador de este programa, Manuel Cerón. Exacto. Esta es la actitud en guerra en este caso era Cadete, ¿no? Cadete. Cadete Bonsantos. Y acá, en la portada, está su equipo militar más cercano. Estos son sus soldados. No, ¿Esto dónde es? Esto es después de unos combates en el Cerro de los Lirios, en Guazapa. ¿Esta es arma recuperada? Armas quitadas a la guerrilla. Son M16, casi todos, AK-47. ¿no? AK-47, que era un fusil ese. Y hay algo que se me ha quedado, Giovanni. La portada es de mis soldados porque el libro está dedicado a su sacrificio. Sí, esto hay que decirlo, es una recuperación de memoria también de estos soldados anónimos, que cómo se la jugaron estos, ¿Cómo se la jugaron? Porque uno dice, en Radio Venceremos, yo escribía cosas para Radio Venceremos, y soldadito, ¿qué estás haciendo ahí, hombre? Vente para acá, así. Si ahí, ¿qué? Sirviendo a los ricos y tal y tal. Entonces, el problema es que nosotros llegamos a creernos eso. El problema de los propagandistas es que se creen sus propagandas, ¿no? Y entonces, el problema es cuando uno dice, ¿qué moral combativa va a tener ese ejército? Si lo hacen por sueldo, son soldados ignorantes, están defendiendo a los ricos. Entonces, con poquito que les hagamos se vienen, seguramente. Y pasaron 10 años y no se vinieron, y siguieron combatiendo y combatiendo y combatiendo. Este ejemplo de que el FMLN tuvo un tope de crecimiento y el ejército tenía 300 vocaciones ahí, 300 aspirantes, ¿no? Eso me impresiona mucho. Pero bueno, hay un detalle que yo quiero decirle, en los relatos de guerra,
Normalmente siempre está el componente del morbo, pues el componente de... porque es épico, ¿no? Y la literatura de guerra ha vendido toda la vida, y el cine de guerra y tal. Entonces, es bien difícil diferenciar cuando uno lee este tipo de relatos que lo que está leyendo es realidades, que lo que está leyendo es trozos de historia viva, pues, de lo que pasó, ¿no? Hay una canción, se lo voy a decir por lo siguiente, y este punto a mí me importa muchísimo. Hay una canción de Silvio Rodríguez, un cantautor cubano de la Nueva Trova, aunque ya Silvio está bastante veterano, ¿no? Pero una canción, se la cuento en breves líneas. Dice: corrían los días, a fines de guerra había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Yo entiendo que la metáfora de Silvio es: se acabó la guerra, probablemente la Angola para ellos, ¿no? Y regreso, y me mirieron, y estoy bien, todo no hay problema. Entonces cuenta eso, y de repente al final dice que el soldado se va a la playa, me imagino a Varadero, y está feliz, no hay problema, regresó intacto, ¿verdad? Y dice que ve una gaviota de repente. Está él, la playa y el mar, la línea del horizonte, y de repente pasa una gaviota. Dice: lento como un tiempo de amor que se cierra, una bailarina del aire, vals de bailarina, dice. La pureza, ¿no? La gaviota volando contra el cielo limpio, pues, de ese mar espléndido que es el mar caribeño, ¿no? Y va la gaviota volando, y ante el contacto con la belleza, ante el contacto visual con esa pureza, esa cadencia, se derrumba el soldado y se muere. ¿Estamos en tiempo? Un minuto. Le quería preguntar eso. ¿Usted ha superado, cuando dice alcancé la paz del guerrero, ya no hay pesadilla, ya no hay sobresalto en la noche, ya no hay temor, vacilación nocturna por todos esos recuerdos? Sí hay pesadillas. Las heridas de guerra no se cierran. Lo que encontrás es ya no ese peso, ese remordimiento y ese odio que cargabas durante la guerra. De ese odio especialmente es el del que he logrado despojarme y encontrar en Dios una paz junto a mi esposa, porque no hay como el amor de una mujer para encontrar la verdadera paz. Necesito hacerle una última pregunta, necesito saber cuánto tiempo tengo. ¿Tendré un minuto todavía? Ya no tengo tiempo. Un minuto. Usted logró descubrir que su hermano, también oficial, también militar, fue asesinado después de la guerra por un comando de la guerrilla. Un comando urbano. ¿Es posible para usted perdonar eso? Sí, de hecho una de mis compañeras de graduación de la Universidad Tecnológica era un miembro de los comandos urbanos. Y cuando llegó a mi casa y vio la foto y me preguntó: ¿tu hermano también es militar? Sí, y le conté que había muerto por un comando urbano. Ella rompió en llanto, pero yo la tomé en mis brazos y le digo: no te preocupes, eso ya pasó. Día de Trueno, Capitán Gerard Bonsantos. Hay que conseguir este libro. Es importantísimo leerlo, capitán, le agradezco muchísimo. Gracias, Giovanni. ¿Estaría dispuesto a venir otra vez? Sí, no hay problema. Yo creo que sería necesario hacer un segundo programa sobre este tema, porque hay muchas reflexiones que nos quedaron en el tintero. Okay. De nuevo, muchísimas gracias. A usted, Buenas Giovanni. noches.